Dicen los antiguos que todo comenzó en el año 841 después de Cristo, cuando la superficie del océano, vasta y oscura como la noche sin luna, recibía los navíos de los hombres del norte. Navegaban con firmeza, con el corazón ardiendo en presagio de guerra, y en medio de las olas alzaban plegarias a sus dioses, pidiendo fuerza para la batalla que estaba por comenzar. Frente a ellos se aguardaba el enemigo, una tribu temida, cuyo nombre resonaba como amenaza en el viento: los Krivichs. Uno de los líderes dio la orden sin titubeo: ¡toda la fuerza al frente de las naves! Estaban cerca de la orilla y el combate era inminente. Al frente del ejército, de pie como emblema viviente, se encontraba Ursa, hija de Einar, valquiria de los mares del norte. Era quien comandaba. Era ella quien todos miraban. A su lado, su hijo Anders, joven con una mirada un poco indecisa. La contemplaba con orgullo y le dijo: todos estarán felices cuando regresemos, por todo el oro que conseguiremos. Pero Ursa, con voz templada como el hierro, le recordó el propósito verdadero. No luchaban por oro, no peleaban por riquezas. Tomó su lanza, la sostuvo con fuerza y le pidió a su hijo que recordara por qué peleaban. Y él le respondió con convicción: porque nuestro enemigo aún vive. Entonces, al ver que su hijo por fin comprendía, ella le entregó su lanza. Caminó hacia el frente de la barca, levantó la voz y habló a su ejército: que todos se unieran en un mismo sentir, que exterminaran de una vez por todas a los Krivich. Y al voltear una última vez hacia Anders, le dijo: si me derrotan, hoy venga mi alma. La batalla comenzó feroz, prolongada. Durante horas el estruendo del combate no cesó. Al final, los guerreros de Ursa lo revisaron todo. Cada rincón. Se aseguraron de que no quedara nadie con vida. Acabaron con todos, grandes y pequeños, y quemaron cada rincón de aquel lugar para evitar que algún Krivich sobreviviera. Solo uno fue perdonado de la muerte, un prisionero de guerra. Lo dejaron golpeado, atado de manos a un árbol. Ursa se acercó, le exigió saber dónde estaba Soran, el líder de su tribu. El prisionero le escupió en el rostro. Ella no dijo nada. Se dio media vuelta, tomó su hacha y la clavó con violencia contra el árbol, hiriendo con la orilla al costado del enemigo. Pero volvió a insistir: ¿dónde está Soran? Y al hundir un poco más el filo en la herida, suplicando misericordia, confesó: está a varias leguas al este, en una fortaleza río arriba del lago Ladoga. Con la información que necesitaba, Ursa dio una orden clara a su hijo: actúa con él, pero hazlo de forma piadosa. Anders asintió y comenzó a acercarse, llevando la lanza en sus manos. Pero el prisionero, aunque golpeado y atado, alzó la voz con desafío y veneno: si me quitas la vida, siendo yo un prisionero desarmado, jamás entrarás al Valhalla. Y cada noche visitaré tus sueños para atormentarte por siempre. Ursa, harta de su palabrería, no dudó ni un segundo. Tomó su hacha con firmeza y con 2 golpes certeros partió al hombre completamente en 2, mandándolo directamente al mundo de los muertos. Después miró a su hijo. Sus ojos no escondían decepción. Él no se atrevió a cumplir la orden, y aunque no dijo palabra, el silencio fue más duro que cualquier reproche. Los demás guerreros, viendo la tristeza en el rostro de Anders, se acercaron para darle palabras de aliento. No querían que el peso de ese momento quebrara su espíritu, ya que esa noche se suponía que era su iniciación como guerrero. Y mientras el grupo se alejaba, en lo alto, invisible al ojo humano, una nave depredador flotaba sigilosamente, observando toda la escena a través de su campo de invisibilidad, para luego perderse en el cielo. Más tarde, al calor de una fogata, Ursa se sentó junto a su hijo. Era tiempo de contarle toda la verdad. Él ya no era un niño y debía saberlo. Le habló de su pasado, de la noche en que su aldea fue arrasada por Soran, el mismo enemigo que hoy buscaban. Ella era apenas una niña, y solo ella y su padre habían quedado con vida. Malherido, su padre hizo un pacto con el destino. Le dijo a Soran que lo matara, pero que mantuviera con vida a su hija. Pero Soran le dijo que la única forma
era que Ursa, su propia hija, acabara con él. Entonces su padre la miró y le dijo: «Sé fuerte, vive y véngame». Tomó de su propia sangre y marcó el rostro de su hija en señal de linaje y poder, como lo habían hecho sus ancestros. Luego con sus manos guió las de Ursa sobre su cuchillo y juntos lo clavaron en su pecho. Ese día algo nació dentro de ella. No era fuerza ni coraje, era un monstruo. Uno con garras alrededor de su corazón, que respiraba fuego dentro de su alma. Y solo había una forma de matarlo, acabando con la vida de Zoran. Entonces, justo cuando terminó su relato, unas chispas del fuego volaron alto y al llegar a la copa de los árboles, revelaron algo. El depredador estaba ahí, acechando entre las sombras, aunque ninguno de ellos lo sabía. Al amanecer, escalaron hacia la gran fortaleza de su enemigo. Diseñaron un plan para acabar con todos los que allí se encontraban. Ursa fue la primera en actuar. Tocó la puerta y en cuanto un guardia la abrió, le voló la cabeza con sus escudos hacha, como un rayo de furia desatada. La sangre comenzó a hervirle en las venas. Más guerreros Krivichs intentaron detenerla, pero ella se movía con precisión letal. Su fuerza forjada por años de guerra. Sus escudos la protegían incluso de las flechas más veloces. La acorralaron. Pero entonces sus guerreros aparecieron, uno a uno, comenzaron a luchar a su lado, ágiles, letales, sin temor. Y pronto la batalla fue suya. Solo un guardia quedaba, protegía la puerta que llevaba al recinto de Zoran. Intentó cerrarla, pero Ursa lanzó su escudo como una lanza deteniendo la puerta antes de que se cerrara. Corrió con furia, saltó dentro y con sus propias manos levantó al guardia, clavándolo contra el escudo que ahora mantenía la entrada abierta. Mientras tanto, el depredador avanzaba lenta y silenciosamente entre ellos. Ursa caminaba con paso firme hacia su enemigo. Su voz se alzaba como el trueno de una tormenta. «Algunos me llaman la escudera de las tormentas, la valquiria de los mares del norte, pero mi nombre es Ursa, hija de Ainar». Frente a ella, Zoran, líder de los Krivichs, rió con desprecio. La miró de arriba abajo como si fuera nada. «Pareces más una sirvienta vikinga que una guerrera, y cobarde además, por no haber tenido el valor de luchar por tu padre y matarme. Un verdadero hijo de los Krivichs realmente lo hubiera hecho». Las palabras de Zoran atravesaron su pecho. Por un instante, Ursa sintió miedo y vergüenza, pero entonces la cabeza de Zoran cayó a sus pies. Anders, su hijo, la había cortado de un solo tajo, no por oro, no por gloria, sino por el respeto y amor hacia su madre. Se miraron y en sus ojos había orgullo, pero la victoria duró poco. Una onda de energía golpeó brutalmente a Anders en ese momento, lanzándolo por los aires hasta estrellarse contra la pared. Frente a ellos apareció un monstruo, un depredador, más de 2 metros de músculo, acero y muerte. 3 de los mejores guerreros se lanzaron sobre él, pero el monstruo los destrozó con sus propias manos, uno por uno. Una guerrera arrojó ramas afiladas como cuchillas, pero el depredador la atrapó y le destrozó la cabeza contra un muro. El último valiente lo enfrentó con lanza en mano. Ursa quiso ayudarlo, pero no llegó a tiempo. El depredador lo alzó por la cabeza y lo partió separando su cuerpo de la columna con un solo golpe. Pero mientras contemplaba el cráneo de su presa, Anders, aún vivo, lanzó su lanza desde lejos clavándose en el hombro. Ursa se lanzó sobre su espalda intentando cortarlo desde atrás por la cabeza, pero el monstruo la agarró con una mano y la lanzó al frente como si no pesara nada. Cargó su arma de energía y disparó. El impacto la mandó volando hasta un precipicio en la montaña nevada, pero antes de caer logró sostenerse con su escudo hasta que un pico de hielo la golpeó y cayó el agua helada. Pero en eso pegó su rostro contra el hielo en la superficie. Tomó un poco de aire. Iba a salir, pero entonces lo vio. El depredador estaba justo arriba, caminando sobre el hielo, buscándola. Ursa se quedó quieta, muy quieta. El monstruo no pudo verla desde arriba. El frío la había ocultado, y cuando se marchó, ella salió del agua. Lo siguió hasta una zona de canoas encalladas. Casi muere por las ondas de energía, pero logró subir a una barca, y desde lo alto tomó un ancla enorme y la lanzó. El ancla se enredó en el brazo del monstruo. Cuando él intentó acabarla, ella golpeó el hielo con su escudo y ambos cayeron al agua en ese preciso instante.
en las profundidades heladas. Ella lo rodeó con la cadena, se acercó nadando hasta su brazo y activó el arma de energía. El depredador disparó, pero el rebote de la fuerza lo empujó contra el mismo ancla, clavándole la cabeza y matándolo. Y Ursa salió impulsada hacia la superficie. Luego volvió al templo, solo para encontrar a su hijo tirado sobre un charco de sangre. Se arrodilló junto a él. Anders, con su último aliento, preguntó: ¿Lo mataste? Y en los brazos de su madre, su alma se apagó. Ursa, rota por dentro, lo abrazó como si pudiera retenerlo en la vida. Entonces la imagen cambió. Su rostro, ahora lleno de furia, su espíritu encadenado. Ahora, Ursa era prisionera de guerra junto con otro prisionero dentro de una nave Yautja, ambos casados. La causa de esto era que el rey de los depredadores, la raza conocida como Yautja, había ordenado una misión por toda la galaxia: buscar solo a las presas más fuertes, cazadores de asesinos, criaturas dignas de su más alto honor. Y así, en el corazón del universo, la Valquiria del Norte se convirtió en uno de sus trofeos. El otro prisionero que viajaba junto a Ursa también recordaba su pasado. Un pasado que sucedió en Japón en el año 1609. Los niños jugaban bajo las olas secas del otoño. El viento movía los árboles como si la naturaleza los bendijera en su inocencia. El brillo del sol se reflejaba en sus rostros y entre risas soltaban un barquito de papel que navegaba las corrientes de un pequeño arroyo. La amistad entre ellos era tan fuerte que ni el tiempo parecía capaz de separarlos, pero el destino tenía otros planes. Detrás de ellos, su maestro samurái apareció. Con voz firme, les ordenó volver al templo. Allí, entre los pilares del honor, les puso una prueba: pelear uno contra el otro. Solo uno heredaría el casco y la armadura del gran samurái. El joven de ropas blancas, por el cariño que sentía hacia su amigo, bajó su espada en señal de paz. No quería levantar acero contra alguien a quien amaba. El otro chico, el de vestimenta azul, quedó atrapado entre la duda y el deber, pero el deseo ardía en sus ojos. Y cuando el maestro dio la espalda para guardar el casco, el muchacho de azul atacó. La espada se alzó. El golpe fue rápido. Una línea roja apareció sobre la mejilla del chico blanco. La sangre cayó de su rostro y con ella la amistad. El joven herido salió corriendo del templo con lágrimas en los ojos y sangre en el rostro, mientras su maestro y su amigo lo miraban desde lo alto en silencio. 20 años después, el maestro samurái falleció. Aquel aprendiz que se quedó a su lado tapó su rostro y lo despidió con honor en una ceremonia sagrada. Muy lejos, subiendo por una montaña, iba un hombre con cubetas de madera en la espalda, el rostro cubierto por un sombrero de paja. Era el chico que había sido herido. Al enterarse de la muerte del maestro, fue a su antigua cabaña y desenterró sus armas. El tiempo no había borrado nada, solo había agudizado su determinación. Esa noche, sobre los tejados de la fortaleza samurái, un depredador ágil como una sombra los observaba desde las alturas, y sus ojos seguían cada movimiento acechando. Desde el río, un tronco flotaba sigilosamente, y debajo de él, el antiguo joven, ahora todo un guerrero, avanzaba oculto por el agua. Cuando un samurái orinaba en la orilla, una sombra surgió. Un dardo lo atravesó en el cuello, y en silencio, el cuerpo fue arrastrado y ocultado sin dejar rastro alguno. Luego el guerrero comenzó a escalar los muros de piedra. Sus dedos eran precisos, su mente clara y su corazón dividido. Dentro del recinto, vio a su viejo amigo caminar rodeado de samuráis con antorchas, pero también notó algo más, figura extraña, una silueta que distorsionaba el aire frente a él, como un espejo roto en movimiento. El depredador estaba ahí, invisible pero presente. De repente, un vigía lo vio, corrió hacia la campana de alerta, iba a golpearla, pero el guerrero lo detuvo sujetando el mazo con una cadena. Otro guardia disparó una flecha, pero la terminó clavando sin querer a su compañero, justo debajo de la clavícula. Rápidamente el guerrero silencioso los acabó a ambos. Los atrapó con movimientos precisos, incluso detuvo el cuerpo de uno en el aire para que no hiciera ruido al caer. Todo parecía bajo control, pero desde la torre de enfrente, otro vigía lo había visto y tocó la campana. El sonido retumbó por toda la fortaleza. El sigilo había terminado, así que mejor dejó caer el cuerpo del guerrero que sostenía. 3 samuráis se habían quedado custodiando la entrada de la recámara, donde el ahora gran guerrero del templo se preparaba para la batalla final. Pero no contaban con el humo rojo. En un instante,
Nubes espesas cubrieron la visión de los guardias, y en ese velo carmesí, el joven guerrero los fue eliminando uno por uno. Cuando el humo se disipó, el samurái supo que ya estaba ahí, y al voltear lo vio en la azotea, como un fantasma del pasado. Ambos desenvainaron sus espadas. Las chispas de metal encendieron el aire. Golpes, bloqueos, un cabezazo rompió la guardia del samurái y lo tiró al suelo. Pero el guerrero de la mejilla marcada lo respetó. Lo permitió levantarse. El combate debía ser justo, un verdadero duelo de honor. Y así fue. Tras movimientos ágiles, el joven usó su cadena, pero una estocada limpia le costó una pierna. Aún así, el combate subió de nivel. Ambos saltaron a las vigas del techo, corriendo por encima sin saber que el depredador los observaba desde las sombras, hasta que una patada derribó al samurái y lo terminó lanzando al otro extremo de la sala. Allí, al encontrar su casco, el samurái lo colocó en su cabeza, pero fue inútil. Los movimientos del joven eran certeros. Lo derribó y con la espada le dibujó en la mejilla la misma cicatriz que él le había hecho de niño. No quería matarlo, solo demostrarle que era igual de fuerte, pero la madera vencida no tuvo misericordia. El samurái cayó al vacío desde el terrado. El joven, inmóvil, en shock. Su intención no había sido destruirlo. Y en ese silencio, el shoji, la puerta de papel con la imagen de su maestro, fue rasgada brutalmente. El depredador cayó detrás de él. Sus garras buscaban partirle el rostro. Entonces el joven corrió y abrió la puerta, y entraron los tres que estaban custodiándola por fuera. Pero el monstruo no les dio oportunidad. Al primero le voló la cabeza, al segundo lo atravesó con su garra encadenada, y al tercero lo ensartó en la pared. Lo dejó colgando, para después partirlo en dos con su lanza brutal. Desde el techo, el joven ninja observaba con horror todas aquellas habilidades que tenía este cazador. El depredador recogió sus armas, se hizo invisible y activó su visión térmica. Pero entonces lo vio. Disparó su arpón, pero el joven los esquivó por muy poco. Así comenzó la persecución. Corrieron por los pasillos del templo. El depredador lo acorraló y lanzó una bomba. El joven saltó por la ventana, deslizándose por las tejas hasta quedar colgado del techo. Encima de él, el depredador caminaba, buscándolo. Pero el ninja fue más astuto. Sacó su navaja y le enterró en el pie del monstruo. Este cayó por los techos y así comenzó una persecución de vida o muerte por los tejados japoneses. En el salto final, el joven lanzó 2 dagas y cayó directo a un pequeño lago. Allí descubrió que el samurái seguía con vida. Este quiso matarlo, pero él le hizo una seña: que tuviera silencio. Y en ese instante, el depredador cayó detrás del ninja, pero el samurái lo empujó y recibió todo el daño. El ninja, enfurecido, sacó el arma y atacó con todas sus fuerzas. Golpeó su rostro, le cortó la espalda, pero el monstruo era resistente. Y cuando estaban a unos metros de él, los atrapó con su cadena y con fuerza brutal tomó al joven para aplastarlo. Pero el ninja ya conocía sus armas. Entonces le apuñaló el antebrazo para que no disparara la bomba contra su amigo, y el depredador lo arrojó en ese momento al suelo. Cuando estuvo a punto de matarlo, el samurái lo atravesó por la espalda. La batalla se volvió caótica. Golpes, gritos, sangre verde. Cuando el depredador lanzó su arpón al ninja, este ya le había colocado una bomba en el arma, y al retraerla, hubo una explosión de sangre verde en los árboles, pero aún no habían acabado con él. Desde el lago, los hermanos lo vieron. Seguía ahí, de pie. Ambos corrieron, ambos atacaron al mismo punto, y el cuerpo del depredador se partió en 3. Luego se arrodillaron en la orilla. El samurái respiraba con dificultad, y fue ahí que se reveló la verdad. El joven samurái era el hermano del guerrero ninja. Las hojas crecen juntas, dijo el samurái, pero cuando caen, lo hacen solas. Entonces, me quedaré contigo, dijo su hermano, para que no caigas solo. El samurái sonrió, y en ese último aliento su cuerpo cayó entre las hojas de otoño, como cuando eran niños, cuando jugaban en paz bajo los árboles, viendo barquitos de papel navegar en el río, y ahora solo quedaba uno, con el alma inundada de tristeza. Ahora se mostraba el tercero de los prisioneros en la nave. Era un joven llamado John Torres.
Corría el año 1941, en algún punto caluroso y polvoriento de Florida. John conducía un pequeño automóvil a toda velocidad por un camino de terracería flanqueado por altos maizales. Gritaba emocionado, mirando de reojo el cielo donde los aviones surcaban las nubes con libertad. Aquello para él no era solo un sueño, era una necesidad, un destino. Pero de pronto el motor del auto tosió, se sacudió y murió. Se quedó varado a medio camino. En silencio, con solo el zumbido de los insectos como compañía, John llamó a su padre, un mecánico de manos curtidas y mirada paciente. Al llegar, el hombre se sentó en el asiento del conductor, giró la llave y permaneció inmóvil. Escuchó, sintió las vibraciones del motor, los pequeños impulsos que el joven John aún no sabía leer. Entonces, en calma, apagó el auto. ¿Y ahora qué hacemos, papá?, preguntó John. Su padre bajó la mirada. Había más peso en sus palabras de lo habitual. Ahogaste el motor, hijo, pero esta vez ya no podré ayudarte. Porque en ese día había llegado la notificación del gobierno para John. Había sido reclutado para el ejército de los Estados Unidos. Un año después, en medio del frío y violento Atlántico Norte, John se encontraba en un buque de guerra. Sus sueños se habían cumplido. Se convirtió en oficial de la Fuerza Aérea, un piloto del ejército de los Estados Unidos. Pero, irónicamente, en los días más intensos del conflicto, no lo dejaban volar. Su talento con las máquinas lo condenaba a estar encerrado en una bodega, reparando motores ajenos sin disparar ni un solo proyectil. Una tarde, su comandante descendió al taller para supervisar. «Torres, ¿ya hiciste funcionar ese motor?», le soltó con dureza. «No me parece justo», contestó John con frustración. «Yo soy piloto, no mecánico». El comandante lo miró con firmeza sin alterarse. «Ser piloto no es solo volar, hijo. Es conocer a tu nave, escucharla, ser uno con ella». Justo cuando ambos subían a la cubierta, se escucharon gritos, luego explosiones. Los sobrevivientes de una escuadrilla aérea acababan de llegar en esos precisos momentos. Estaban heridos, ensangrentados, y lo único que repetían era que una cosa extraña los había atacado brutalmente. Hablaban de ganchos que surgían del cielo y de muerte. El comandante, sin perder tiempo, se armó y se unió al grupo que se preparaba para el contraataque. Pero antes de irse, le exigió a John que tuviera el motor listo cuando regresara. De regreso en el taller, John bajó parte del fuselaje del avión averiado. Algo extraño lo había perforado. Una pieza metálica con forma triangular se había incrustado como si el acero fuera mantequilla. Intentó removerla, analizarla. Era más dura que cualquier metal conocido. Nada podía dañarla, hasta que con un soplete logró calentarla y se abrió. Justo en ese instante, su compañero había encendido el motor de la nave, y entonces ocurrió. La pieza salió disparada atravesando la maquinaria y voló hacia el cielo. Aquello no era parte del avión, era una especie de dispositivo alienígena que acababa de ser activado. Fue directo a una nave que flotaba oculta entre las nubes. Una nave de un depredador. John corrió a la cabina de mando pidiendo que avisaran al comandante, pero lo ignoraron. Así que, sin más, subió al viejo avión que apenas habían logrado reparar. Encendió el motor y recordó a su padre. Cerró los ojos, escuchó la máquina y despegó. Por la radio gritó que regresaran, ya que los iban a derribar a todos. Nadie le creyó, hasta que un arpón atravesó el motor del avión junto a él, succionándole hacia la nave del depredador, junto con el piloto. Era un arma guiada por el calor. Lo que seguía no era una batalla, era una cacería. Uno de los aviones, al subir, chocó contra una nave que nadie había visto. Estaba oculta por el campo de invisibilidad, pero al revelarse, los pilotos intentaron combatirla, pero fue inútil. El depredador comenzó a desmantelarlos uno por uno, sacaba los motores y también los cuerpos. John intentó maniobrar, pero su palanca se atascó en esos momentos, mientras su compañero explotaba a su lado. Él usó una llave inglesa y con esfuerzo logró hacerla girar para evitar estrellarse, pero su avión no estaba mejor. Una de las alas estaba en llamas, el tanque auxiliar comenzaba a fallar. Decidió hacer lo impensable. Salió del avión en pleno vuelo para arrancar el componente incendiado. Colgando del ala, golpeó con un martillo la pequeña turbina que se estaba incendiando, pero su intento fue inútil. Entonces, con furia, comenzó a patear con ambos pies.
y tras unos instantes logró desprenderlo justo antes de que otro arpón, siguiendo el calor, se clavara en su dirección. Entonces lo entendió. Los arpones se guiaban por temperatura. Así que voló hacia su capitán, que aún seguía en el aire. Al chico se le ocurrió una muy buena idea, por lo que comenzaron a ascender a lo más alto posible. El frío de la altitud comenzaría a enfriar sus motores, pero el depredador venía detrás de ellos. Iba a alcanzarlos. El capitán lo miró con decisión. Ellos debían apagar los motores de los aviones para quedarse totalmente invisibles para la nave del depredador, pero el capitán le dio una oportunidad. Así que dejó su motor encendido y se sacrificó. El humo del motor del capitán envolvió a John y su avión apagado se volvió invisible para la tecnología térmica del enemigo. Entonces, cuando la nave del depredador pasó de largo, John se colocó justo detrás de su objetivo y disparó un proyectil que impactó directamente en una de las turbinas traseras. Pero el depredador, herido, frenó en seco, volvió a quedar justo detrás de él. En ese momento John encendió su motor al máximo porque se le había ocurrido la loca idea de pasar entre el campo enemigo. Entonces lo llevó en persecución directa hacia el territorio del ejército contra el cual peleaban. Las balas y misiles que lanzaban contra su avión impactaban sin saberlo en la nave enemiga. Y después de unos minutos John atrajo como una sombra a la nave hasta los buques de guerra. Y justo cuando uno de los cañones lo tenía en la mira, John giró su avión en un instante. El proyectil no lo alcanzó a él, sino a la nave del cazador. El cielo explotó. John celebró durante unos segundos, creyendo que al fin había escapado del peligro. Pero el silencio no duró mucho. Desde las profundidades del océano, la nave del depredador emergió de nuevo, dañada, chispeando energía y con sus sistemas fallando. Sin perder tiempo, John fijó el acelerador del avión con su llave inglesa, salió de la cabina y se aferró en la parte exterior. Esperó con paciencia, sabiendo lo que vendría. Y justo cuando el arponazo atravesó el motor, John activó su paracaídas. Entonces el avión se alineó detrás de la nave enemiga. El arpón se tensó, se enredó en el fuselaje y cuando el depredador intentó recuperar el motor, este encendió en llamas y colisionó contra su propia nave, causando que una explosión iluminara los cielos. John cayó al agua, medio jodido pero vivo, y lanzó una bengala. Horas más tarde, ya estaba en tierra firme, en el viejo taller de su padre, limpiando sus herramientas, buscando algo de paz, pero el destino no le daba tregua. Un estruendo lo sacó de sus pensamientos, porque escuchó un gran ruido. Entonces salió a investigar, y al levantar la mirada, las luces de una nave invisible se encendieron sobre él. Un segundo después, fue abducido. Fue mantenido en criogenia durante siglos, junto con otros guerreros de mundos lejanos. Cuando despertó, el frío aún le calaba los huesos. Dos depredadores lo escoltaron por los pasillos oscuros de la nave hasta llegar a un recinto donde fue arrojado junto a dos figuras humanas, la valquiria Ursa y el joven ninja. John se sintió aliviado de ver rostros humanos. Intentó presentarse, pero Ursa le escupió la mano. Luego lo despreció al verlo flaco, desaliñado y moreno, diciéndole que parecía que había nacido directamente de un pulpo. John entonces luego trató de hablar con el japonés, usando algunas palabras que recordaba de su entrenamiento militar, pero solo logró decir cosas sin sentido. Entonces, sin aviso, las puertas se abrieron y decenas de depredadores se arrodillaron frente a ellos. Esto lo habían hecho en señal de respeto, y cuando las compuertas traseras de la nave se levantaron, ellos se dieron cuenta que habían llegado a un coliseo. Entonces, desde la gran entrada del coliseo de Yautja Prime, descendió una nave imponente, coronada con cadáveres de sus más grandes oponentes. De su interior emergió el rey Grendel, el cazador de asesinos. Frente a toda su especie, anunció que los tres humanos pelearían entre ellos. Solo uno sobreviviría. El ganador se enfrentaría a él en combate, y el que venciera entre ellos sería nombrado el asesino de asesinos, el mayor título de honor para los Yautja. Entonces, para dejar claro que no había espacio para la rebeldía, hizo explotar la cabeza de un depredador prisionero frente a ellos. Luego ordenó que les entregaran armas acordes a sus tiempos, excepto a John, a quien le dieron una reliquia de otra era,
un arma antigua que requería aún pólvora y una sola bala. Mientras John inspeccionaba este artefacto obsoleto para él, Ursa lo atacó sin piedad, cayó al suelo, indefenso, y estuvo a punto de ser partido en dos, pero el joven ninja intervino y desvió el hacha con su katana. El japonés quería que todos entendieran que debían unirse, no matarse. John también apoyó la idea, apenas ahí logrando entenderse. Así que él les dijo que si lograban llegar a la nave, él podría intentar pilotearla. Pero Ursa no escuchaba, aparte de que tampoco los entendía. Quería enviar a todos al Valhalla, empezando por ellos. El rey Grendel, al ver que no se mataban, liberó una gran bestia monstruosa que tenía la boca en lo alto de su cráneo. La criatura rugió con fuerza, imponente. Ursa enfurecida se abalanzó sobre el joven ninja. John le disparó el arma para evitar que hiciera un golpe mortal contra él. Y en ese momento, John le recordó a Ursa a su hijo difunto. Y por un momento, ella lo escuchó. John explicó su plan, pero antes de terminar, la bestia lo embistió con uno de sus cuernos y se lo tragó completito. La valquiria atacó a la bestia con ferocidad, clavándole su hacha en el cráneo, cortándole incluso una pata. El ninja también se unió a ella para pelear con la bestia. Mientras tanto, desde dentro del estómago de la criatura, John seguía vivo, usando el brazo amputado de un depredador que había sido tragado antes, cortándole las tripas y el estómago desde adentro. Finalmente, logró abrir el vientre del monstruo, y Ursa junto al ninja remataron a la bestia cortándole el cuello. Nadie notó que John aún vivía, por lo que fue arrastrado dentro del cuerpo del animal muerto a una bodega que tenían al fondo. Ursa volvió a levantar su arma, pero el ninja la contuvo, sujetándola por el cuello con su espada. Esta vez, ella bajó su arma, pero el rey Grendel, irritado por la tregua, anunció que activaría las bombas de sus collares para explotarles la cabeza como confeti. Pero en ese preciso instante, los aros metálicos del cuello cayeron al suelo. John, cubierto de sangre, había encontrado un brazalete dentro del estómago de la bestia y lo había usado para liberarlos. Y había logrado salir agarrando la nave de transporte que habían utilizado para arrastrar el cuerpo de aquella bestia. Entonces, los tres la abordaron y se elevaron hacia la cima del Coliseo donde los esperaba el rey. Pero Grendel no los dejaría ir tan fácil. De un hachazo partió la nave en dos, lanzando a Ursa y al ninja por los aires. Ellos se incorporaron heridos y trataron de enfrentarlo. El rey era todo un titán. Los lanzaba por el aire como hojas de papel una y otra vez, pero en un breve instante de sincronía les dio ventaja. El ninja corrió por un flanco y le cortó el muslo. Ursa lo cubrió del contraataque y, aprovechando el giro del depredador, el samurái enterró su espada cerca del abdomen del enemigo. Ursa trepó por su espalda golpeando su casco. Al mismo tiempo, John ya se encontraba dentro de la nave para intentar encenderla y poder manejarla. Furioso, Grendel se desató corriendo como una bestia. Golpeó a Ursa y al ninja con ambos brazos, haciéndolos volar. Se acercó a ellos, tomó al joven por la cabeza, listo para matarlo. Justo entonces, John logró encender el motor. El impulso hizo que el rey depredador fuera lanzado hacia atrás. La nave se estabilizó. Ursa y el ninja corrieron para subir, pero Grendel reapareció y con una lanza lanzó un último ataque. El ninja empujó a Ursa. La lanza le arrancó uno de sus brazos. Aún así, lograron subir juntos dentro de la nave. Cuando creían que escaparían, los Yautja, al lado de su imponente rey, dispararon un arpón colosal. El impacto era inevitable. Entonces Ursa decidió sacrificarse por todos. Les pidió que no la vengaran. Tomó su escudo y descendió usando la cadena del arpón. Aún estando ella en el aire, con una fuerza que solo dan los dioses, logró partir la base del arpón, por lo que la nave donde ellos dos iban logró escaparse y se fueron volando en las alturas. Pero el rey Grendel la observó desde lo alto del Coliseo. Levantando su lanza, ordenó la caza. Ahora, los tres fugitivos serían perseguidos por todo Yautja Prime, y aunque Ursa fue capturada nuevamente, su valor, su coraje y su fuerza poco común impresionó tanto a los Yautja y al rey Grendel que no la mataron. En cambio, la encerraron en criogena una vez más, como a los más grandes guerreros del universo. Después de congelarla, la llevaron a una bodega inmensa, donde ahí mismo descansaban miles en estado de criogenia. Entre ellos, el cuerpo de Naru, la guerrera comanche que años atrás había protegido a su pueblo de un poderoso depredador y que algún día también despertaría del sueño.